Bueno, la inteligencia artificial que yo escogí fue ChatGPT. Lo escogí porque siento que es una inteligencia artificial muy avanzada. Entre todas, digamos que las conocidas, siento que ChatGPT es la única inteligencia capaz de hacer tareas de manera tan eficaz, tan rápida, tan precisa. Y obviamente eso genera una gran ayuda cuando uno necesita buscar información de manera rápida, o de pronto si uno no quiere buscar como la información en Google y que salgan montones y montones de diferentes artículos o diferentes Wikipedias. Entonces ChatGPT te puede ayudar como a resumir todo ese tipo de informaciones, y por eso siento que es una gran herramienta para buscar información y para el aprendizaje. Listo, para empezar con los ejemplos vamos a empezar con escritura académica. Para el primer ejemplo o el primer caso, eh, es muy común que nos pidan hacer escritos un poco complejos. Un ejemplo de este escrito es el ensayo, el cual es un escrito que hemos hecho mucho tiempo, siempre lo piden en colegios, en universidades, en trabajos, pero igual es un texto un poco difícil, es complejo, se requiere de mucha atención, se requiere de mucha búsqueda previa, de mucha información, bibliografía, y normalmente cuando es pedido con normas APA pues puede llegar a ser un poquito más difícil, genera un poquito de inseguridad al mandarlo, ya que es un texto bastante complejo. Entonces, uno de los prompts que podríamos utilizar, en este caso en ChatGPT, es: actúa como mi profesor y evalúo mi ensayo. Ponemos dos puntos y acá yo busqué ejemplos de ensayos en la web. No tengo uno acá al pie, entonces voy a copiarlo y voy a pegarlo aquí. Y acá podemos ver que él nos muestra una evaluación completa del ensayo que yo acabé de poner, además con las recomendaciones a mejorar, lo cual obviamente es una gran ayuda, porque ya así no le estoy pidiendo a ChatGPT que me haga directamente mi ensayo, sino que de pronto me ayude a hacerle algunas correcciones para poder mandarlo y que tenga una mejor nota y un mejor proceso. Algo que también es muy importante sobre la escritura académica, y siento que no se habla lo suficiente o no nos enseñan lo suficiente a hacerlo, es el escrito de una carta formal. Yo, por ejemplo, soy una persona a la que se le dificulta bastante escribir una carta formal. Muchas veces no estoy segura como de los pasos o de la manera en que uno tiene que hablar, y normalmente pues uno siempre le pide ayuda a los papás. En mi caso también es ese. Entonces, si yo quisiera escribir una carta formal, digamos que por inasistencia o por faltas o por cualquier cosa en mi universidad, no sabría cómo hacerla. Entonces, un prompt que podría decirle a ChatGPT es que me diga ejemplos acerca de cartas formales para la universidad, para una universidad. Y acá él va a dar varios ejemplos sobre cartas, digamos que hipotéticamente en lo que uno pudiera necesitar. Esto de verdad que es de una gran ayuda, porque así uno se puede guiar en cómo escribir una carta y se puede sentir más tranquilo de que
lo que uno está utilizando, las palabras que uno está diciendo, están siendo correctas para la situación. Listo, ya pasando como tal a lectura crítica, hay un ejemplo el cual digamos que no es tan preciso, pero que puede ser de gran ayuda para la lectura crítica. Entonces, digamos que nos ponen la lectura de un artículo o de un libro, o tenemos que hacer un texto académico a partir de mucha información. Lo que podemos hacer es preguntarle a ChatGPT o decirle que nos haga un esquema detallado. Acá, dependiendo de lo que necesitemos, le podríamos decir que tenga inicio, nudo, final, conclusión, sobre el impacto de la higiene bucal. Digamos que uno podría pensar que esto solamente funciona para escritura, pero también funciona para lectura, ya que si es la lectura de un artículo, de un libro, de cualquier cosa que uno necesite hacer, el hecho de tener un esquema con todas las partes nos va a servir como guía para poder analizar el texto de una mejor manera. Bueno, otro ejemplo, situación que también es muy común y que por ejemplo a mí se me dificulta bastante, es encontrar la idea principal y las ideas secundarias de un texto. Y más, por ejemplo, si es un cuento o un texto un poquito complicado de leer. Por ejemplo, esos textos que son antiguos o que tienen pues palabras diferentes o palabras un poquito antiguas, lo que hace la lectura un poco más difícil y uno muchas veces no entiende. Entonces, otro ejemplo que le podríamos decir a ChatGPT es que nos diga la idea principal del siguiente cuento. Y aquí tengo el cuento que saqué, un cuento corto de internet, y ya él me da una descripción breve sobre la idea principal de este cuento. Ahí dice que es la descripción detallada de la agonía de un hombre mordido por una serpiente venenosa, lo cual en el texto era un poco complicado de leer. A la gestión de información, algo que pasa muchas veces y es un ejemplo mío de este momento. Yo, por ejemplo, tengo una tarea para el 11 de mayo, es decir, para el domingo, en la cual tengo que leer un artículo y tomar 3 posiciones diferentes a partir de ese artículo y responder unas preguntas que la profe me dejó. En este momento tengo mucho tiempo para hacer esa tarea, pero si supongamos que a mí se me olvida y la tarea la tengo que enviar hoy antes de las 11:59, es decir, que tengo más o menos 3 horas para hacer mi tarea y es un artículo bastante largo, lo que podría hacer es decirle a ChatGPT que soy estudiante de odontología para que él tenga una guía y necesito un resumen de el siguiente artículo. En este tipo de casos es importante mencionar que, que soy una estudiante de odontología
porque él así puede sacar conclusiones más fáciles y puede intentar omitir menos información que al yo ser una estudiante de odontología puede ser más valiosa. Entonces acá ya nos dice los hallazgos clave, las recomendaciones y la conclusión. Entonces de un artículo que era bastante largo, bastante extenso, o sea, de 7 páginas, 8 páginas, nos quedó un resumen bastante corto y ya con eso, si tuviera el tiempo encima, lo podría hacer muchísimo más fácil. Y por último, pero no menos importante, del segundo ejemplo de gestión de información, algo que nos suele pasar mucho a los estudiantes es el manejo del tiempo, el control del tiempo, que muchas veces procrastinamos, no sabemos a qué hora hacer las tareas o tenemos muy poquito tiempo libre para tener muchas cosas que hacer, y es algo en lo que también nos puede ayudar ChatGPT porque no solamente sirve para cosas estrictamente académicas, sino también cosas que nos puedan servir para cumplir con esas responsabilidades. Entonces, digamos que hoy tengo 4 tareas que hacer y cada una me toma aproximadamente 30 minutos. Y llego a mi casa a las 4 de la tarde. ¿Cómo me recomiendas organizar mi estudio? Entonces, por lo cual, acá como podemos ver, ChatGPT nos da un plan de estudio que él propone, en lo cual hay horas de descanso o un poquito de tiempo para desconectarse, y nos dice las horas aproximadas para cada tarea. Así podemos organizar bien nuestro tiempo y aparte de eso nos dice unos consejos adicionales para poder hacer de las tareas y del tiempo algo más eficaz.